y buenísimo. Y ahí se están sumando, wow, harta gente. Son Ya muchos. veo. Por mientras que se van sumando todos los asistentes, les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Ya vamos a presentar a nuestra invitada estelar, Adriana Mata. Hola, hola. Hola, Catalina. Ahí estamos. ¿Me cuenta, Javi, cuando ya estén todos eh, adentro de la sala, por favor, para dar la bienvenida? Oye, un Espérate, que hit. aún siguen entrando. Adriana, un hit el taller de impacto, así que tenemos altas expectativas de lo que va a pasar aquí. Le damos la bienvenida no solamente a los emprendedores, sino que también habían inscritos muchos innovadores corporativos, que son personas que hacen innovación desde las empresas y cuyos proyectos también tienen este desafío de la medición de impacto. Así que les voy a pedir a todos los que están acá con nosotros que puedan ir dejando sus preguntas en el chat. Toda esta presentación la va a hacer Adriana, por supuesto, que es nuestra estrella del día de hoy, pero al final de la presentación yo voy a ir moderando también las preguntas para poder resolver dudas o cualquier tipo de comentarios también que estén ahí. Por mientras les pido, por favor, que puedan ir silenciando los micrófonos a todos los asistentes para que tengamos ahí a nuestra speaker concentradísima para el día de hoy. Bueno, sin más, porque se va sumando más gente, pero en honor al tiempo, porque yo creo que vamos a tener mucho que hablar, quiero darle la bienvenida a Adriana Mata de Agile Impacts, que es ingeniera en producción y MBA, lleva más de 15 años trabajando sobre sostenibilidad en distintas empresas, corporaciones y startups. Yo creo que mejor, Adriana, que nos cuentes tú y en qué es lo que estás, pero sí quiero reforzar que te has dedicado los últimos años a la medición de impacto y no cualquier medición de impacto, sino que como el nombre de tu empresa actual lo dice, al impacto más ágil, a la medición más ágil. ¿Ya? Ahí, Javi, Entonces, si me puedes hagámoslo ayudar, por favor, luego, pero silenciando a los que están con pongámosle micrófono esa prendido, por favor, clasificación en vez de la otra que sale. El resto para lo que estemos ponemos full abajo, concentrados. lo comparamos, se Entonces, deja la cantidad. vamos a pedirles a todos los que van ingresando y a los que están acá que tengan su micrófono silenciado. Al final de la presentación vamos a tener algunos minutos de preguntas y los que no quieran preguntar al aire pueden también dejarlo en el chat. Le doy el pase entonces a nuestra invitada estelar del día de hoy para que nos cuentes de la medición de impacto. Muy bienvenida, Adriana. Muy buenos días, Matías. Gracias por la invitación y gracias a todos los que están aquí hoy. Me conecto desde España. Aquí es un poquito más tarde. Yo viví en Chile 3 años y hace poco estuve también por allá, así que me imagino que muchos también se conectarán desde Chile y varios lugares de la región. Quería contarles que la presentación de hoy la dirigí mucho hacia los emprendedores, ¿no? Si hay personas que están desde el lado corporativo y tienen como dudas de medir, quizás al final de la presentación voy a dar como algunas luces del tema de medición de la innovación, pero hoy no quise hacer como un taller tan profundo en cómo medir. De hecho, si quieren después les puedo mandar más material, sino el por qué. Y bueno, el por qué y cómo aproximarnos sobre todo cuando estamos en una etapa temprana. Entonces, para empezar, yo quería preguntarles un poco quiénes estamos aquí, si tienen empresas, en qué nivel de crecimiento está su empresa. Si me pueden poner por el chat algunas cositas, por ejemplo, yo soy emprendedor o yo soy corporativo, para saber un poco quiénes estamos aquí hoy, mientras voy compartiendo la pantalla. Ok, cooperativas. Ya les pedí la solicitud para compartir pantalla. Javi, si puedes dar la Ajá, ¿quién solicitud, por más? favor, a Adriana. Emprendedor social, emprendedor, perfecto. Docente, genial, de innovación social, perfecto. Emprendedora, coach. Fundación, muy bien también. Bueno, de hecho, muchas de las cosas que voy a hablar hoy aplica también para fundaciones sin fines de lucro. Yo lo dirigí mucho a emprendedores de impacto porque, como comentaba con Matías hace poco que hablamos en su podcast,
Normalmente, cuando hablamos de medición de impacto, estamos más acostumbrados a escuchar este término desde las políticas públicas, ¿no? Desde se está haciendo una política pública, hay que medirlo porque necesitamos saber cuáles son las estrategias más efectivas para resolver esos problemas. Pero cuando de pronto empiezan a decir que los emprendedores bueno, que los emprendedores y de impacto tenemos que medir, la gran pregunta es, ¿por qué? O sea, quizás yo entiendo que el Estado, que el gobierno quiera medir, pero ¿por qué los emprendedores tendríamos que medir? Entonces es una gran pregunta que creo que vamos a explorar un poquito hoy. Ajá, mentoring comercial, muy bien, Jorge. Formación técnica en proyecto de innovación, perfecto. Entonces veo que hay muchas personas que vienen del área de innovación y eso está muy bueno porque hay bastantes oportunidades. Voy aquí a compartir y me confirman cuando vean esto. Antes que me pregunten, siempre me preguntan que si les vamos a poder compartir las láminas. Sí, de hecho, Heidi, que trabaja conmigo, está por aquí en la sesión, va a estar compartiendo el link para que descarguen las diapositivas, así que no se preocupen por nada de esto, lo vamos a compartir. Y también tengo mucho más material, como mucho más profundo, sobre si quieren hacer esto por su cuenta, se los puedo compartir como ya videos de cómo hacer la teoría del cambio y cosas así. Ya va que se me perdió el... Ah, ok, aquí ya lo veo. Listo. Para empezar, todos sabemos qué es medición de impacto. ¿O quieren que comience por ahí? Que me gustaría que, más o menos, ¿no? Ok. Vamos a comenzar por ahí entonces. La medición de impacto son metodologías que utilizamos para poder demostrar cuantitativamente cómo es el efecto de alguna intervención sobre su población beneficiaria. Y esta intervención puede ser desde un programa educativo del Estado hasta un emprendimiento social que busca intencionalmente resolver un problema, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros medimos o escuchamos, sobre todo publicidad, escuchamos, este proyecto ha tenido mucho impacto porque ha llegado a 2.000 personas. Y aunque eso lo utilizamos a nivel de marketing, realmente eso todavía no es impacto. Eso lo que me está diciendo es qué alcance tuvo, que si llega a 2.000 personas o si llega a un millón de personas, por supuesto es algo muy loable, pero todavía no me dice qué cambió en la vida de las personas luego de que hicieron esto o qué problema estás resolviendo. No me lo contesta. Entonces, un poco la medición de impacto lo que busca contestar es, demuéstrame cómo resolviste un problema que entre todos estamos de acuerdo que es importante. No sé, mejor educación, mejor acceso a servicios financieros para personas, mejor salud mental para cualquier público en general, para todos. Y eso es lo que busca la medición de impacto, ¿no? Hay distintas estrategias, pero yo soy de las que piensa que en los emprendimientos y en los proyectos de innovación tenemos que usar estrategias distintas a las que se usan políticas públicas, que por supuesto, muchas cosas, vamos a decir así, no las copiamos y muchas cosas las traemos porque son bastante útiles, pero hay otras que requieren que seamos un poquito más ágiles porque el propósito de lo que estamos haciendo es distinto. Entonces, confírmame que ven mis slides. Sí, se ve, Adriana. Ok, entonces voy a comenzar preguntando si están en una empresa o en una fundación, ¿cuál es la prioridad número uno de su organización en este momento? Vamos a ponerle organización para que sea, eh, si quieren me lo escriben por el chat. Ajá, ¿cuál es la prioridad número uno? ¿Qué es esa cosa que les quita el sueño todas las noches de lo que quieren lograr en su organización? Ecosolar, bajar la huella de carbono. Ah, muy bien. Disminuir la desregulación emocional, ok. ¿Qué más? ¿Qué en verdad les quita el sueño? Si yo te dijera, ¿cuál es la prioridad este trimestre para tu empresa? ¿Cuál es? Generar impacto ambiental, muy bien. ¿Qué más? Ya, dejemos esta y... A gran escala. Nayaret ha hablado del tema de escala. Lograr bienestar emocional, adjudicarse recursos, muy bien. Poder autosustentarse, exacto. um, Validación del servicio, muy bien. Ok, crecer el mercado, exacto, muy bien. Bueno.
Definir la metodología de seguimiento del progreso de las personas beneficiarias. Ok, perfecto. Mantener en el tiempo la aplicación. Muy bien. Bueno, esto mismo que ustedes me están diciendo, ampliar la cartera de clientes, exactamente, es lo mismo que yo viví como emprendedora. Es decir, aunque aquí muchos de ustedes me dijeron cosas de impacto directamente, por ejemplo, reducir la huella de carbono o disminuir el tema de salud mental o mejorarla, realmente los emprendedores que queremos generar un impacto tenemos un doble desafío que es generar rentabilidad y a la vez crear impacto. Entonces, yo lo que viví de manera personal y un poco le voy a contar mi historia, es que claro que uno sabe que quiere medir y que quiere hacerlo mejor, pero cuando una vez que ya empiezas y tienes que pagar nómina, pagar gastos o crecer, realmente lo que te quita el sueño es cómo voy a generar ingresos sostenibles para mi empresa, sabiendo que lo que quiero hacer es generar impacto, ¿no? Si para muchos de ustedes no tienen esa preocupación, es probablemente porque ya tienen algún subsidio o han levantado capital, pero si no, normalmente tenemos la preocupación de cómo voy a resolver esto. Y ante ese escenario, que en mi trabajo yo lo que hago es que ayudo a emprendedores a medir, En el eh, contrato de garantía, mientras que uno de ellos, una mujer, se conectará a los... muchos de ellos me decían, yo quiero medir, pero, o sea, estoy sobreviviendo, tengo que ver cómo pago la nómina al mes siguiente. Y ahí fue que con Agile Impact tenemos que hacerlo de otra manera. Entonces, si hoy yo quiero que, o sea, el mensaje principal de lo que vamos a ver hoy, y no vamos a profundizar en las técnicas, eso se lo puedo decir en algunos videos que les voy a mandar o en otro webinar, es cómo medir impacto les abre las posibilidades y las puertas a mayor capital, que puede ser o por ventas, o por inversión, o por grants. Y más allá de que le abre las puertas a mayor capital, que suena así como bastante superficial, realmente yo les quiero contar cómo la medición de impacto puede salvar literalmente la vida de su empresa, sobre todo si tienen una misión social o ambiental, ¿no? Y para eso, yo quiero contarles como muy directamente, por eso les digo que mucho va a estar como dirigido a emprendedores, cómo nosotros hicimos para lograr $280,000 en fondos que no tenemos que devolver, o sea, es decir, no es inversión, no es deuda, no compromete la empresa, que nos permite dedicarnos a validar, a gestionar el producto sin tener que desgastarnos pensando cómo vamos a pagar la nómina o con la angustia de sentir que tenemos que endeudar a la empresa, ¿no? Y esta metodología que les quiero mostrar hoy es la misma que hemos utilizado con nuestros clientes, que son quizás referentes de la industria, por decirlo así. Está, por ejemplo, CAF, que es un banco de desarrollo que está haciendo toda una inversión en apoyar startups que ayuden a la inclusión financiera. También tenemos el caso del BID, que los ayudamos con inteligencia artificial a procesar y hacer más, o sea, procesar más de 500 operaciones de inversión con más de 4.500 indicadores. Este fue un proceso de gestión de datos bastante amplio. Y esa misma estrategia es la que nos permitió conseguir $250,000 de Google y de Inco, entrar en Startup Chile y anteriormente ganar el premio de Cartier, que más allá de los $30,000 que nos dieron, que obviamente fueron muy buenos, es la comunidad que nos permitió entrar, que son emprendedores, emprendedoras de talla mundial. Entonces, para ganar cada uno de estos montos, yo aplicamos tres pilares, que son quizás lo que les recomiendo que ustedes se lleven como ese mindset, que son básicamente tres. Uno, tener una historia de impacto poderosa, y esto sirve tanto para ventas como para levantamiento de capital, como para internamente, si están en un corporativo, argumentar por qué es importante que la empresa se dedique a eso. Lo segundo, tener una medición de impacto ágil y acorde a la empresa. Una de las cosas que yo hablaba con Matías es que no es lo mismo medir una empresa en etapa temprana versus una empresa que está en fase de I+D o una empresa en crecimiento. Es completamente diferente. Y lo tercero, que bueno, ya creo que aplica sobre todo para los emprendedores o las fundaciones que están aquí, es tener un sistema de aplicación a grants que esté basado en esos datos. Esa es un poco como la clave, ¿no? Entonces, antes de llegar a eso, le dije ayer a Matías, les voy a contar un poco mi historia para que vean cómo llegué aquí, los éxitos y fracasos que hemos tenido para que vean cómo yo entendí que esta era la mejor manera de transitar, sobre todo para negocios con impacto.
Un poco de dónde vengo, yo solía trabajar en la banca multilateral, en organizaciones en la misma CAF o en el BID, y creo que como muchos emprendedores sociales no nos mueve la plata, porque si no muchos estaríamos en carreras más corporativas, sino una de las cosas que me di cuenta es que estas organizaciones gastaban demasiado dinero en evaluaciones. Y yo decía, o sea, pero cuando digo mucho me refiero a cientos de miles de dólares. O sea, una sola evaluación nos podía costar entre 100.000 y 500.000 dólares. Y yo dije, no, no puede ser, esto tiene que haber otra manera, esto no lo puede pagar todo el mundo. Y bueno, empezamos a desarrollar un software para ayudar a las empresas a medir y usar la tecnología para bajar el costo, que normalmente es una de las grandes barreras, y hacerlo realmente accesible a muchas organizaciones. Como yo creo que le pasa a muchos emprendedores, nosotros pensamos que como estamos haciendo algo bueno, entonces ya van a venir a comprarnos toda nuestra solución. Y ese es el primer error que yo cometí. Es decir, todo el mundo, apenas yo las lance, va a venir todo el mundo a querer comprármela, ¿no? La realidad es que obviamente no es así y aunque tuvimos un muy buen desempeño, tuvimos resultados con empresas increíbles de talla mundial, pues, ¿qué quiere una empresa o qué necesita una empresa? Ingresos constantes en la cuenta. Es decir, por más que nosotros nos habíamos ganado premios, habíamos estado en muchas aceleradoras súper buenas, uno necesita dinero en la cuenta. Y claro, esto es difícil porque obviamente uno siempre va a mostrar que tu emprendimiento está yendo bien, pero si no hay dinero en la cuenta, uno no, como yo digo, uno no va al mercado con los premios que te ganas ni nada de eso, ¿no? Entonces, quería contarle un poco lo que yo hice para decir, bueno, ¿cómo generamos ese ingreso recurrente en la empresa? Lo primero, pues, por supuesto, como buen emprendedor, hay que aumentar las ventas, ¿no? Y sacar ideas constantemente. Bueno, si esto no funciona, entonces vamos a probar esto con ese entusiasmo de querer hacer cosas nuevas todo el tiempo. Y lo que usualmente hacía para lograr, no sé, esto, 50.000 dólares cada 3, 4 meses, o incluso a veces 6, era empezaba a buscar quiénes eran los que estaban en los departamentos de responsabilidad social, que bueno, yo sentía que era el cliente target al cual estaba abordando. Teníamos una reunión, ellos me decían, qué buena tu solución, qué innovadora, hazme una propuesta. Y yo no sé, sobre todo para los que tienen modelos B2B, claro, uno va horas, trabaja horas de gratis, por cierto, haces la propuesta, después que se la mandas, empiezas a hacerle seguimiento, no te contestan y esto puede alargarse meses hasta que muchas veces, en muchos casos, después de 6 meses, más nunca me contestaban. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? O sea, se supone que esta herramienta era súper innovadora y que qué bueno muchas felicitaciones de lo que estaba haciendo, pero al final no, la venta no siempre se concretaba. Lo peor es que muchas veces en otro proceso, en otra reunión, otro cliente quería otra cosa y era comenzar de cero otra vez a ver cómo le podíamos ajustar la propuesta a ese otro cliente, porque claro, cómo no hacerlo si queríamos ayudar a que muchas más organizaciones midieran, ¿no? Entonces, aunque vendía, el ciclo de ventas era tan incierto y tan largo que a mí me dificultaba mucho tener este ingreso constante que yo quería y la consecuencia es que yo no podía planificar gastos porque yo no sabía si podía contratar a un desarrollador nuevo, yo no sabía si mi equipo iba a crecer porque no sabía qué ingresos iba a tener el mes que viene ni el otro, ¿no? Y esto pasa porque esto es algo que entendí. Aunque si a mí me decían, ¿cuál era tu modelo de negocio? Yo decía, software como servicio, por supuesto. O sea, ¿cómo no voy a hacerlo si tengo tecnología? Pero la verdad es que yo todavía no había validado el modelo de negocio porque yo no lograba repetir el tipo de cliente que me llegaba. Entonces, algo importante es que lo que les decía, las empresas no te van a comprar solamente porque estés haciendo algo bueno. Hay que entender realmente qué le estás resolviendo, o sea, qué problema le estás resolviendo, qué dolor, y un dolor que sea urgente, ¿no? Porque a mí lo que me pasaba con la medición, y probablemente a ustedes les pasa con las cosas buenas que están haciendo, nadie te va a decir que eso no es bueno, claro que es bueno, pero el tema es que muchas veces es un nice to have, o sea, es decir, sí, pero ahorita no tenemos presupuesto. Entonces, para los que estamos haciendo impacto, es un desafío hacer que esto sea una prioridad para nuestro cliente y no que sea un nice to have. Alguien me dijo una vez, tú tienes que ser una píldora para el dolor de cabeza y no unas vitaminas. Porque cuando a ti te duele la cabeza, tú vas a la farmacia y te compras unas pastillas, pero cuando unas vitaminas, tú puedes pasar meses sin tomártelas. Bueno, yo era las vitaminas de la medición de impacto. Era como, si el cliente se cruzaban los astros, me compraba.
Y lo más importante es que yo no lograba controlar al cliente que me llegaba. Parte del desafío era que tenía ONGs, gobierno, startups, y bueno, aquí venía quien sea y yo para cada uno hacer una propuesta diferente, ¿no? ¿Qué sucedió? Quedé agotada, estaba en angustia porque el dinero en la cuenta se estaba acabando. Siempre quedaba frustrada porque cuando no me contestaban yo decía, aquí hice mal, se supone que él estaba súper entusiasmado. Y sobre todo algo que creo que en realidad es lo más importante, las ventas dependían mucho de mí, porque claro, como era algo, cada cliente era diferente, al final yo me convertí en un cuello de botella para mi empresa, porque si yo no estaba presente en la venta, pues no habían ventas. Entonces, imagínate, no podía crecer sin multiplicarme por 8, ¿no? Entonces dije, claro, listo, la solución es levantar capital, por supuesto, como no se me ocurrió antes, ¿no? Y aunque logramos levantar $120,000 de Techstars, la verdad es que necesitamos dinero porque la tecnología consume dinero, es costosa. Lo que sucedió fue lo siguiente, ¿no? Preparamos un pitch, como por supuesto en todas las aceleradoras te dice, preparas el pitch, tienes toda el data room listo, los contratos, empiezas a contactar a la lista de inversionistas, muchos correos para lograr una sola reunión, pero lo peor era cuando yo tenía esa reunión con el inversionista y él me hacía preguntas de mi crecimiento que yo no podía contestar. Es decir, ¿y cuánto estimas crecer el mes que viene? O sea, obviamente era mentir, porque no lo sabía, era bueno y aunque tenía ventas, o sea, yo podía mostrar ventas. Las ventas, yo podía decir, tengo tanto en ventas, pero yo no podía decir, si yo invierto X en marketing, voy a lograr tanto en ventas. Eso no lo sabía. Y al final terminaba siendo como una persecución o tenía que desgastarme demasiado convenciendo lo que esto en verdad era un negocio y terminaban diciéndome que no. Era horrible. Yo cada vez que iba a una reunión iba ya como así, me dolía todo, hasta recuerdo que uno de mis socios me dijo, me dice, oye, cuando estás con los clientes, se te nota, estás súper empoderada, pero cuando vas a las reuniones de inversión, hasta estás retraída. Y era por eso, porque yo sentía, "Ay, en verdad, tengo que convencerlo de que lo que estoy haciendo es bueno", o sea, me desgastaba mucho, ¿no? Bueno, yo no sé, para algunos que me conocen y los que no, la verdad es que no logré levantar suficiente capital a tiempo para salvar la empresa, la tuve que cerrar y creo que lo peor es que caí en burnout. Después de cerrarla, no quería ver más nunca una teoría del cambio ni un indicador en mi vida, o sea, estaba agotada. Y un poco, bueno, aquí les dejo una carta de cierre que yo escribí al cerrar mi empresa anterior que se llamó Quantix, por si la quieren leer, la escribí llorando literalmente, pero creo que de todo eso me quedó como un aprendizaje que yo le quiero compartir a todos porque uno cae en la tentación de pensar que levantar capital inmediatamente es lo que te va a resolver el problema, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no tener un negocio, o sea, un modelo de negocio validado complica la inversión, porque los inversionistas realmente no saben si van a recibir el retorno de su inversión. Eso pasa con cualquier inversión, pero con las que son de impacto, más todavía, porque todavía no queda claro realmente cómo se genera dinero en muchos casos, ¿no? Y tener ventas no es igual que validar tu modelo de negocio. Es lo que yo les decía, yo lograba vender bastante y clientes súper buenos, pero yo no lograba esto que les decía, decir, si yo invierto tanto en marketing, entonces voy a lograr tanto en ventas. Yo realmente no lo podía decir. Y otra razón de por qué pasa esto es que el ecosistema, esta es mi percepción, ojo, esta es mi opinión y hay personas que pueden estar en desacuerdo, pero desde mi percepción, el ecosistema de inversión de impacto en Latinoamérica e incluso en España está mucho más rezagado que en Estados Unidos. Entonces, su referencia es Estados Unidos, donde tú ves que levantan $1 millón con una idea o que alguien tiene un MVP y ya levanta $5 millones para que valide. Y cuando uno trata en Latinoamérica hacer lo mismo, te das cuenta que acá los inversionistas te piden estar mucho más maduro antes de invertir en ti. De hecho, en esta nueva empresa, en Agile Impacts, cuando empecé de nuevo, yo tenía apenas 6 meses, había lanzado el MVP y alguien me dice, "Ay, habla con esta inversión de impacto, que esta inversión de impacto invierte en etapa temprana". Yo me voy a reunir con él y le digo, bueno, es que he probado esto. Y me dice, ¿cuál es tu MRR? O sea, tu ingreso mensual recurrente. Y yo le digo, no, yo sé lo que tú me estás preguntando, pero te estoy diciendo que tengo 6 meses con el MVP. ¿Cómo me vas a pedir eso si sabes? O sea, espero yo que sepas que no lo puedo tener. Y esto lo supe después de todo ese camino con Quantix, pero yo creo que muchas veces uno se enfrenta a inversionistas que realmente quieren invertir en una etapa más madura,
pero se dice, perdón, que si aquí hay algún inversionista que me disculpe, pero ellos se dicen que son en etapa temprana y al final uno termina sufriendo pensando que el que está mal es uno, pero no. Es que simplemente no estás en la etapa correcta para el inversor correcto, pero a veces en Latinoamérica es difícil de identificar porque ellos se dicen de etapa temprana. Ok, el mayor aprendizaje de todo esto, y seguramente en algunos libros lo tendrán más que documentado, pero yo lo viví en carne propia, es que los emprendedores de impacto tardamos mucho más en transitar el Valle de la Muerte. ¿Qué es el Valle de la Muerte? Es cuando tus ingresos todavía no generan lo suficiente para cubrir los gastos. ¿Y por qué pasa esto? Porque es complicado, porque es complicado generar rentabilidad e impacto a la vez, porque los problemas a los que nos enfrentamos son complejos. O sea, por algo la gente no recicla, por algo la gente tiene desafíos de salud, por algo todavía hay lugares donde no llega la educación como quisiéramos. Entonces, imagínense, nosotros venimos a decir que además vamos a hacer eso rentable. O sea, nos estamos lanzando en probablemente el desafío más grande del mundo de los negocios, ¿no? Y por eso es que yo creo que es un error cuando nos dicen o en todas las formaciones que hacemos nos preparan para levantar capital, cuando a lo mejor lo que tienen que decirnos es, tú lo que tienes es que generar ingresos fluidos para transitar el Valle de la Muerte y realmente validar tu modelo de negocio. O sea, no les dé miedo. Yo ahorita me dicen, yo recuerdo que cuando comencé, me decían, ¿estás levantando capital? Y yo, no. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Y ahora sí me atrevo a decir, porque estoy validando mi modelo de negocio. Y lo digo a Vox Populi, porque sé que es complejo, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo vengo a transmitirles, que no les dé miedo a decir que están en este periodo, que están validando y que su forma de financiarse es a través de grants, que además le dan como la flexibilidad de no tener que preocuparse por endeudar la empresa o por ceder capital, ¿no? Entonces, ya cuando lancé Agile Impact, ya dije, ya me la sé, ya no vuelvo a caer en lo mismo. Y aplicamos esta técnica. A los 6 meses de haber tenido el MVP, logramos, bueno, alrededor de $280,000. Y es lo que les digo, nos dio 1 año y medio de financiación sin tener que vender nada. Obviamente, seguimos vendiendo, pero estamos tranquilos en que nos vamos a tomar el tiempo de validar quién es nuestro cliente, cuál es nuestro modelo, cuál es nuestro precio. Entonces, un poco lo que yo les quería mostrar, sobre todo imaginándome que muchos de los que están aquí también están en etapa temprana, aunque vendan, seguramente quizás se sentirán identificados con esto y si es así, por favor, háganme una señal para saber que esto que yo les digo les resuena, es la importancia de que este sistema de aplicación a grants esté basado en tu data. Porque yo decía, bueno, yo no soy experta en inversión, pero medición de impacto sí que lo sé hacer, así que para algo me tiene que servir. Y eso fue lo que yo apliqué. Yo dije, bueno, yo voy a utilizar lo que yo sé de medición de impacto para medir mi propio impacto y poder meter eso como una estrategia de generación de capital para mí, ¿no? Entonces, se basa en esto, en la historia que les digo, que realmente la historia es la teoría del cambio. Lo que pasa es que es la mejor manera de llegar a entender cómo creas impacto. Para los que no saben, la teoría del cambio es una metodología que ayuda a establecer una cadena causal de cuál es el problema y cómo vamos generando una secuencia lógica hasta generar el impacto. Esa secuencia lógica, uno piensa que está muy clara en la cabeza del emprendedor o del fundador, pero realmente cuando uno hace la teoría del cambio es que entiende si es factible, si no es factible, si tiene sentido lógico, y es la herramienta que yo les recomiendo para construir esa historia poderosa de por qué tenemos que hacer esto hoy y darle ese sentido de urgencia. Lo segundo es inclusión de la data de impacto. Incluso ahorita les voy a contar un poco algunos tips de cómo yo lo hice en una etapa muy temprana, porque yo cuando volví a empezar, ya yo no tenía data de impacto, ya la empresa anterior había cerrado, pero hay estrategias para poderlo hacer en distintos momentos. Y luego, pues ya que eso se convierta en tu flujo continuo para meterlo en los formularios, ¿no? Entonces, obviamente este consejo tiene sentido para ustedes si están en una etapa de validación temprana, si aunque tengan ventas les está costando lograr ingresos recurrentes o si sienten que a pesar de que estén bien, les va a tomar tiempo llegar a product market fit porque están en un entorno complejo. O sea, por ejemplo, todo este tema ambiental, aunque hay mucho auge, realmente son problemas muy complejos porque son estructurales, ¿no? Entonces, puede que a uno le cueste más tiempo llegar al product market fit. Si ese es su caso, esta recomendación es para ustedes, o también si necesitan financiamiento y no quieren ceder acciones de la empresa o endeudarse, ¿no?
Si por el contrario ya están en una etapa más temprana, donde ya lograron product market fit, donde ya tienen ventas, yo les sugeriría dos cosas, ¿no? Ya les va a contar, Lucrecia, ya les va a contar cómo se puede hacer. En esa etapa pueden utilizar estrategias de monetización de datos. Esto es más profundo, no lo vamos a cubrir hoy, pero ahora les voy a pasar la invitación a un webinar donde sí vamos a explorar con más profundidad el tema monetización de datos, porque hay como una cosa curiosa que yo he observado y es que cuando un emprendedor de impacto va a venderle a un corporativo y le dice, yo te puedo dar data de impacto que tú puedes meter en tu reporte de sostenibilidad, que seguramente no tienes data porque es complejo, entonces se vuelve una diferencia competitiva para entrar a los corporativos donde normalmente cuesta, ¿no? O sea, o porque son procesos de licitación complejos o porque necesitas conocer muchas personas adentro, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que con esta ventaja competitiva de la data, realmente empiezas a competir por valor, no por la persona que conoces, sino es porque yo te puedo dar algo que para ti sería muy costoso o casi imposible tener, ¿no? Entonces, para los que estén en esta etapa, les recomiendo el webinar que vamos a tener más adelante. Y para los que ya estén listos, se sientan listos y quieran entrar en el levantamiento de capital, yo les recomiendo incluir la teoría del cambio en el pitch y las métricas de impacto más importantes que ya tengan, sobre todo porque para nuestro nicho, en el mundo de la inversión de impacto, los inversionistas sí piden que al menos les argumentes cómo es que vas a crear impacto y cuáles son esas métricas más importantes para ti. Incluso yo hasta he visto reportes de impacto en el data room cuando ya van a hacer un proceso de levantamiento de capital, ¿no? Esto es para los que estén más avanzados. Entonces, como les decía, esto es algo más profundo para los que estén quizás en una etapa más alta. Creo que ahí Heidi les está compartiendo el link de si se quiere medir, es totalmente gratis. Y realmente vamos a utilizar tres casos de emprendedores que ya están monetizando. Son emprendedores de impacto, por eso me parece súper valioso ver estos casos a través de sus historias, ¿no? Ok, ahora vamos a ver el uso de la medición para muchos de los que me estaban preguntando. Uno, quiero profundizar un poquito más en el tema de aplicación a grants. Hay muchísimo dinero para el tema de grants y aunque uno, o sea, yo creo que hay que aprovechar que estamos en este mundo complejo de impacto y rentabilidad porque de que hay fondos, hay fondos. Por ejemplo, aquí hay uno de USAID que da entre $200.000 y $15 millones para etapas más altas, ¿no? Las de 200.000 son más en etapa de prototipo, tienen como tres fases, tienen 200.000, 1.5 millones de dólares y hasta 15 millones de dólares. Si tú demuestras que efectivamente estás teniendo impacto, está Cartier, que es específicamente para mujeres emprendedoras. Si hay aquí mujeres emprendedoras, vean esto como una oportunidad, porque también es equity free, es dinero que te dan para tu empresa si logras demostrar tu impacto. Y hay otros productos del BitLab, sobre todo para temas de innovación, ¿no? Entonces, estas son como las tres etapas que les contaba del financiamiento, por ejemplo, de USAID. Y aquí quiero que vean un pedacito del formulario de aplicación donde ellos explícitamente preguntan cuál es la metodología que vas a utilizar de medición y cuáles son los indicadores de impacto que vas a utilizar. Entonces, no es bla, 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 es real. O sea, si ustedes logran demostrar esto en una aplicación, sus probabilidades de éxito aumentan muchísimo, ¿no? En el caso de Cartier también. Muchas de las cosas preguntan tu teoría del cambio, cuáles son los indicadores que vas a impactar, cómo vas a cambiar el mundo. Esta es una forma más romántica de decirlo, pero en el fondo explica la teoría del cambio para que nosotros sepamos si esto es en verdad algo que es factible, ¿no? En el levantamiento de capital, también, como dato para las que quieren levantar fondos, las startups de impacto levantaron 132 billones de dólares entre 2021 y 2022. Lo que quiere decir es que esto realmente es una tendencia que está creciendo muchísimo y hay oportunidades de capital, ya incluso hasta de inversión. Y para el aumento de las ventas, lo que les estaba contando, ¿no? Hay dos modelos, ¿no? El modelo que, si ustedes son B2B y tienen como target corporativo, es incorporar este valor como un input a su reporte de sostenibilidad o incluso cuando su propio impacto es el resultado que quiere lograr el cliente. Por ejemplo, yo tengo un chico que tiene un software que ayuda a pymes a vender más.
Entonces, claro, si él mide el impacto y logra decir, por ejemplo, si tú usas mi software, vas a vender 30% más, esto en sí mismo es el beneficio que adquiere el cliente, pero además es el impacto que le está teniendo, porque sabemos que es complejo hacer crecer las pymes y sobre todo de forma escalable, ¿no? Entonces, aquí tiene como dos maneras donde la venta está también muy conectada a la medición de impacto. Entonces, independientemente, así como mensajes claves que me gustaría que se llevaran aquí, es elegir qué estrategia quieren, si es de ventas, si es de levantar inversión o si es de grants. Para cualquiera de las tres cosas necesitan definir la teoría del cambio, medir el impacto y tener un flujo constante o de leads de ventas o de grants o de inversionistas, entender bien los números y, ya te lo cuento, Sebastián, y preparar la evidencia. Ok, tipos de reporte. Esto es útil para entender qué enfoque podemos utilizar dependiendo del nivel de madurez de nuestra empresa, ¿no? Mira, aquí Robin me pregunta cuáles son los KPI clave para la empresa, ¿no? Y esta es una pregunta muy común porque siempre me dicen, bueno, Adriana, ¿tú qué sabes medir? Dime qué tengo que medir en mi empresa. Y yo les devuelvo la pregunta y le digo, dime qué quieres saber. Si tú me dices qué quieres saber, yo te puedo decir qué puedes medir. Con esto lo que les quiero decir es que la mejor manera de definir qué medir es entender la estrategia, que va a estar muy relacionada con los reportes, y cuál es su teoría del cambio. Es decir, cómo ustedes creen que están generando ese impacto. Para lo que me pregunta Sebastián de los mocks, yo hice uno de JPAL que es buenísimo. Yo no sé si todavía está disponible, pero yo creo que en Coursera estaba, que eran como estrategias de medición para el desarrollo, algo así, pero es excelente. Fue, de hecho, uno de los primeros que salió online y lo recomiendo mucho. Otros, nosotros mismos estamos sacando videos gratis de teoría del cambio, te lo puedo pasar cuando quieras. Em, y bueno, y para contestar esto, los KPIs van a depender de cuál es tu hipótesis de impacto, qué es lo que tú quieres decir que es lo que hace tu empresa, ¿no? Entonces, aquí les traigo, realmente son más, pero quiero que hoy vean cuatro como arquetipos de reporte que podían utilizar, ¿no? El primero es, yo le llamo efectividad problema-solución. Es, yo quiero demostrar cómo estoy resolviendo un problema que ya identifiqué. Por ejemplo, en este caso de laboratorio, es una empresa, bueno, creo que es una ONG de hecho, bastante famosa porque hace bootcamps para enseñar a mujeres a desarrollar y a programar, ¿no? Entonces, el problema que ellos abordan es el desempleo y la subrepresentación de mujeres en el área de tecnología. Entonces ellos dicen, bueno, listo, yo voy a demostrar cómo resuelvo el problema porque voy a identificar, si yo digo que mi problema, o sea, que el problema social es el desempleo, yo voy a demostrar cómo las personas que están en mi programa aumentan la tasa de empleo, ¿no? Entonces, fíjense este caso, ¿no? Este tipo de arquetipo es fácil de identificar porque el indicador del problema es el mismo indicador de impacto. Es decir, si yo digo que el problema es desempleo, entonces mi indicador de impacto va a ser, bueno, empleo, o sea, el positivo, ¿no? El problema resuelto. Y en este caso, ellas tienen, o sea, su impacto es que 85% de las egresadas comenzaron a trabajar en empresas de tecnología 9 meses después de egresar del bootcamp. Entonces, ellos tienen un argumento de decir, yo como laboratorio estoy disminuyendo el desempleo porque puedo demostrar que si las personas pasan por mi programa, tienen prácticamente 85% de probabilidades de estar empleadas 9 meses después. Para hacer esta medición, yo necesito medir la línea de base, es decir, cuando entran, cuántas no tienen empleo, y luego un seguimiento y decir, cuando salen, cuál es la tasa de empleo, ¿no? Eso es fácil porque es medición, seguimiento. Hasta aquí alguna pregunta, perdón, que voy como volando. ¿Alguna pregunta en este tipo de reporte? Es el más clásico, de hecho es el que normalmente vemos como un reporte de impacto, es decir, problema, ¿cómo lo resolviste, no? Ajá, segundo, este es menos común, pero yo lo he visto también bastante, ¿no? Y es cómo yo argumento que estoy previniendo un problema futuro. Y esto le pasa mucho, por ejemplo, a los que están en sectores de economía circular, carbono, porque, es decir, tú difícilmente puedes demostrar que el ambiente está mejor, o sea, tendrías que hacer casi que pruebas de, no sé, calidad de aire o lo que sea. Pero yo sí puedo decir y puedo estimar cómo mi proceso productivo está evitando
por ejemplo, en este caso de Patagonia, que el plástico llegue a los mares, ¿no? O yo puedo decir, con este proceso productivo que es más eficiente y produzco menos CO2, yo puedo estimar la cantidad de carbono que estoy evitando que se lance al ambiente en comparación con la alternativa. Esto es quizás también importante, ¿no? Entonces, es más fácil porque fíjense que el impacto real realmente pudiese decir en cuánto estás mejorando la calidad ambiental, pero nosotros como empresas estamos en muchos lugares, tendría que ser una medición de impacto ambiental en cada uno de los lugares, sería como un poquito difícil, ¿no? Entonces, la estrategia en estos casos es centrarlo en el proceso productivo y utilizar tablas o baremos que me puedan dar una conversión de por cada unidad que yo produzco, cuánto estoy ahorrando o cuánto estoy evitando que llegue al mar, ¿no? Por ejemplo, yo por cada unidad de esta silla que produzco estoy evitando 2 toneladas de carbono al aire en comparación a lo que sería una silla tradicional, estoy inventando, ¿no? O la ropa de Patagonia. Por cada prenda de Patagonia que se vende, yo estoy evitando que tantas kilos de plástico lleguen al mar. Aquí mi sugerencia, esto quizás te puedo decir, no es impacto del verdadero, de demuéstrame cómo estás evitando o sea, o contrarrestando la contaminación, pero sí me ayuda a decir, estoy previniendo un problema futuro y la sugerencia es que usen tablas de estas conversiones que estén avaladas por instituciones reconocidas, ¿no? Porque yo pues decía, ay, ¿quién te dijo a ti que una prenda es 4 toneladas de carbono? Traten de usar esas tablas que estén por instituciones reconocidas, ¿no? Otro punto importante y sobre todo, yo esto también lo conversaba con Matías. Hay casos donde tú, por ejemplo, si ustedes están en salud mental, en educación, en salud, es como, nosotros no tenemos que demostrar que la salud mental es buena para todos, o sea, lo asumimos, lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay algo que está impidiendo que eso que sabemos que es muy bueno no está llegando a todas las personas, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, con temas de educación. Ya nosotros sabemos que la educación es buena, pero ¿qué está pasando? Que todavía hay gente que no tiene acceso a los niveles de educación que quisieran, o el tema también de digital, ¿no? Entonces, en este caso, mi sugerencia, esto no, en ningún caso es una receta, ¿ok? Esta es mi sugerencia como emprendedor y haberlo vivido en carne propia, es que yo ¿Esta? no tengo que yo no tengo que irme a medir cuál es el impacto de la educación, sino yo lo que tengo que decir es cómo mi modelo de negocio hace esto más eficiente o más efectivo. De hecho, esto es bastante común llamarlo costo-efectividad. Si, por ejemplo, al Estado le cuesta, no sé, 10 pesos llegar a educar a un niño en una zona rural, yo puedo demostrar que con mi plataforma voy a llegar a menos costo, ¿no? Entonces me enfoco en decir por qué mi enfoque es más accesible, más rápido, más barato que las soluciones alternativas, ¿no? Entonces, en este caso, los KPIs se deben enfocar en aspectos demográficos, por ejemplo, temas de acceso, temas de cobertura, costos unitarios, tiempos de implementación, tasa de uso, acceso por primera vez. Esto, por eso es que les puse el ejemplo de Nubank, que es de inclusión financiera, porque la inclusión financiera es muy relevante el tema de la cobertura y de que muchas personas están teniendo acceso a esto por primera vez. Otros que son en fase experimental, que aplica para todos los proyectos de innovación que estén aquí, donde el impacto realmente tiene que ver con el aspecto técnico de lo que tú estás haciendo. En este caso, es una chica que está, y creo que hay una idea también así en Chile, que utiliza residuos de cabello humano para construir productos que meten en el mar y ayuda a absorber contaminantes, por ejemplo, hidrocarburos, ¿no? Entonces, claro, tú dices, wow, qué maravilla, utilizas el cabello, cosa que ya es un desperdicio y además el cabello tiene propiedades absorbentes buenísimas que lo hacen como mucho más efectivo cuando lo utilizas para recolectar este tipo de aceites. Al final, en la etapa que está ella lo que tiene que hacer es demostrar efectivamente con mediciones pequeñas y ensayos que el producto técnicamente realmente cumple lo que está diciendo, ¿no? Quizás en una etapa más grande ella puede medir no sé cuántas litros de agua descontaminó, pero probablemente en una fase experimental ella tenga que centrarse en demostrar que ella está cumpliendo con esa promesa que es innovadora. O sea, la carga de la prueba está en nuestro lado de decir, efectivamente, yo tengo una manera distinta de hacerlo, ¿no? Y en este caso casi siempre es bueno que sea avalado por un tercero por el nivel de innovación que tiene. Es decir,
Entonces, aunque esto igual no es una receta, yo quería dejarles aquí como una idea para que se guíen de cómo medir en cada etapa de crecimiento de la empresa, ¿no? Si estamos en pre-seed o en innovación, probablemente enfocarnos en aspectos técnicos de que estamos cumpliendo lo que nuestra innovación dice que hace, lo de accesibilidad y eficiencia, que de hecho fue la técnica que yo utilicé para el Google de Grants. Como yo tenía 6 meses, no tenía tantos clientes, yo lo que sí hice fue demostrar que el número de horas que se ahorraban las empresas que utilizaban mi tecnología versus un consultor tradicional. Y la cosa era, o sea, era como un ahorro del 80%, una cosa grande. Pero era algo que yo podía medir, que lo podía demostrar y no necesitaba una cantidad tan grande de clientes porque en ese momento no tenía tantos clientes como para haber podido hacer una medición de que estaba resolviendo el problema de la medición en el mundo, ¿no? El problema de prevención a futuro, yo lo puse aquí en etapa temprana, pero realmente creo que hace más match con negocios de economía circular o del tema ambiental. Y ya cuando están, vamos a decir, acercándose a serie A, yo creo, o en mi experiencia, los grants sí empiezan a decirle, ok, listo, ya validaste, ya todo, pero ahora demuéstrame cómo la gente está diferente y cómo está mejor gracias a tu solución. Pero fíjense que eso no quiere decir que no hagamos nada, podemos hacer muchas mediciones antes de llegar a esa etapa donde probablemente ya tenemos una base de clientes con quien mostrar, ya hemos aprendido, ya hemos validado y quizás ahora tenemos mucha más evidencia para demostrar cómo es que hemos resuelto ese problema. Entonces, bueno, para los que la quieran probar, vamos a hacer un sorteo del acceso a la herramienta de Agile Impacts, que lo que hace es que les da sus indicadores de impacto solamente conociendo la descripción de la empresa. Y es muy fácil, es seguirnos en Instagram, comentar el post de los tipos de reporte, que son los mismos que vimos ahorita, y vamos a hacer el sorteo el viernes 13 de septiembre. Lo vamos a anunciar también por redes sociales. Así que los que quieran participar por un acceso, pueden seguirnos por allí. Y ya me voy a callar y quiero preguntarles, bueno, escuchar sus preguntas y preguntarles qué se llevan hoy, qué se llevan de este bombardeo de información que les lancé hoy. Voy a dejar de compartir para escucharlos. Ahí, Adriana, bueno, primero que todo, muchas gracias. Yo sé que es mucha información en poco tiempo, así que se agradece la velocidad y el poder de síntesis. Les pido ahí entonces, como para recalcar lo que decía Adriana, que pueden ir dejando en el chat con qué es lo que se van después de esta charla. Y quiero aprovechar porque Javiera estuvo anotando las preguntas. Entonces, ahí, Javi, te voy a dar el pase, pero antes quiero compartirles, ahora en el chat les estoy compartiendo una grabación que fue la entrevista que le hice a Adriana hace un par de semanas, donde se detallan un poquito más ciertas herramientas que eso es haciendo doble clic en lo que decía Adriana. Y además les estoy compartiendo un video de una de las cosas que mencionó Adriana, que es la teoría de cambio, para quienes no lo conocen, un video súper cortito que les puede ser muy útil, donde pueden profundizar un poco más. Javi, cuéntanos las preguntas que hay, a ver si alcanzamos a responder todas para Adriana. Ya mira, Yvonne Jorquera al inicio había consultado cómo se mide el impacto en innovación social versus comercial. Ya, al final partimos de lo mismo, ¿no? Entender qué problema estamos resolviendo y para quién, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero argumentar que mi innovación resuelve un problema social que no se ha resuelto, por ejemplo, la chica, voy a usar este caso del cabello porque es bastante innovador. Y en ese caso, la prueba es, demuéstrame que esto realmente recoge los aceites y todo eso, ¿no? Si esto no lo valido, lo comercial no tiene sentido todavía. Ahora, si ya yo validé que efectivamente puedo comprobar esto, la siguiente sería, ok, ahora voy a validar que hay gente dispuesta a pagar por esto, ¿no? Que sería el siguiente, lo que yo les estaba comentando de la importancia de validar el modelo de negocio, ¿no? Y para eso es esto sí del mundo de las startups normal, de realmente comprobar cuál es la urgencia de tu cliente y comprobar que puedes tener repetibilidad. Esto creo que es lo más importante de la validación comercial. Es decir, mi tipo de cliente tiene este problema, yo le doy esta solución y él me paga tanto. Esa repetibilidad para mí es la demostración de esta innovación
vamos a decirlo así, comercial. No sé si entendí bien la pregunta, pero creo que venía con esas dos cosas Perfecto. de impacto y la venta. Gracias, Adriana. Ahí, Javi, ¿tienes alguna otra? Ahí, bueno, es que había otras que las respondió, las leyó y las respondió en el momento, pero no sé si esta habrá quedado resuelta, que era de Lucrecia Chávez, que consultaba que cómo mides impacto en etapa inicial. Bueno, yo creo que es un poco lo que les decía, ¿no? Si estás en etapa de innovación, es demostrar elementos técnicos de que efectivamente se puede cumplir y ya hacia adelante, por ejemplo, en mi caso, yo demostraba lo eficiente que era, ¿no? O sea, mi argumento era, yo soy más eficiente que las alternativas actuales. Porque realmente impacto, yo en ese momento no lo podía medir, porque hubiese tenido que medir a todos muchos clientes y ver, por ejemplo, mi teoría del cambio es que las empresas que miden impacto tienen más acceso a capital. Pero para medir eso yo iba a necesitar probablemente años, ¿no? O sea, desde que yo lo ayudaba a medir hasta que él levanta capital, qué sé yo, o sea, seguro al menos un año, ¿no? No, yo no tenía un año, yo tenía que aplicar ya. Entonces, ¿qué hice yo? Apliqué el método de la eficiencia, es decir, yo demuestro que soy más eficiente que las alternativas actuales. Entonces, esa sería mi sugerencia si están en una etapa temprana y todavía no pueden esperar el tiempo que requeriría observar el impacto real, ¿no? Perfecto, ahí vi que ahora igual Nayaret consulta. ¿Cómo poder competir con una innovación escalable y otra no escalable, por muy mona que parezca? A veces se inclinan por iniciativas bonitas pero no escalables. ¿Cómo defender eso? Bueno, yo creo que al final tiene mucho que ver con lo que tú quieres hacer como emprendedor, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que hay una presión muy fuerte del mundo de las startups de hacernos sentir que todo el mundo tiene que crecer 10x al mes y levantar 5 millones de dólares. Y una de las cosas que yo tuve que decir como emprendedora es decir, ese no es mi criterio de éxito. Y se los comento porque a lo mejor se pueden sentir identificados, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta para eso es realmente preguntarte a ti. ¿Qué es lo que tú quieres hacer y qué te motiva a hacer esto? Si es no escalable, no es escalable. Ya yo, por ejemplo, yo decía, si yo ayudo a tres emprendedores a hacerlo mejor, ya yo me siento feliz. Yo no tengo que vender 1000 clientes, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver como con tu propia motivación personal y luego buscar estrategias como de levantamiento de fondos que calcen con lo que tú quieres hacer y no al revés. Que yo creo que fue lo que a mí me pasó cuando yo levanté, cuando estaba intentando levantar capital, que siento que como que me perdí. O sea, tuve que fingir que yo iba a tener un crecimiento que realmente ya no quería. Entonces, creo que la respuesta es mucho más personal de buscar realmente eso que tú quieres hacer y buscar cuál es el financiamiento adecuado para eso que tú quieres. Creo que esa sería mi respuesta. Súper. Mira, ahí también Ujú. Isabel consulta. ¿Tienes algunas herramientas para medir ciclos de vida de producto que recomiendes que sean validados por el mercado? No, saben que yo el tema del ciclo de producto, o sea, la parte ambiental yo la conozco, pero no soy experta. Lo que podemos hacer es que les cuento como algunos partners con los que trabajamos que sí les pueden ayudar en eso, pero yo no me atrevo a recomendarle más allá de de algunas personas que sé que trabajan en eso. Súper ahí. Perfecto. Javi, no sé si tenemos algo más, ya nos quedan solo 3 minutos, Sí, así que Ujú. la verdad aquí hay otra, dice, que es de Catalina Alegría. Dice, ¿cómo medir inicialmente cosas cualitativas? Por ejemplo, nosotras buscamos mejorar la calidad de las relaciones para combatir la soledad, depresión y mejorar el bienestar. ¿Sería muy a largo plazo? ¿En corto plazo está bien hacerlo desde la percepción del usuario? Qué buena pregunta. Mira, cuando uno mide, hay muchas cosas que uno puede medir, ¿no? Desde cómo se sienten con la solución que le estoy dando, es decir, cuál es tu satisfacción, y eso es muy importante, ¿no? O sea, eso siempre se los recomiendo porque es este mismo pensamiento de escucha a tu cliente, ¿no? Esto nos lo dicen en el ABC del emprendimiento, ¿no? Pero para realmente cuantificar esto que tú nos cuentas de depresión, mejora el bienestar, lo que yo te sugeriría es utilizar escalas psicométricas es básicamente una encuesta, pero que ha sido validada con una población significativa para poder entender, bueno, cada vez que la gente contesta muy bien, significa tal cosa, ¿no? O sea, como estos han sido validados, entonces te permite llegar a conclusiones mucho mejores
y utilizar estas escalas, se llaman escalas psicométricas y las puedes conseguir por variables. Por ejemplo, hay escalas psicométricas para medir la depresión, la no sé qué, hay distintas, ¿no? El desafío con esto es que a veces estos cuestionarios son muy largos y a veces el tema de la longitud de los cuestionarios puede ser como una barrera de usabilidad, pero técnicamente hablando, las escalas psicométricas sería lo mejor para medir estas cosas. Aunque igual, si quieres hacerle una pregunta de cómo se siente, yo te invito a que lo hagas porque vas a aprender mucho de cómo estás resolviendo el problema para tu cliente. Y eso es importantísimo. Oye, ahí, perdón por ser Ujú. aguafiestas, pero ya estamos en el tiempo. Quedaron hartas preguntas pendientes en el chat, pero ya tienen el LinkedIn, el Instagram de Adriana, donde pueden contactarla directamente, además de Agile Impacts, que creo que a muchos de los emprendedores que están acá les puede ayudar en la medición de impacto. Así que los invito a que sigan a Adriana, a que puedan contactarla a través de sus redes. También les dejé el capítulo del podcast donde pueden escuchar un poquito más de detalles. Y me gustaría un mensaje final, Adriana, para todos los auditores. ¿Qué les quieres decir? ¿Alguna moraleja, algún consejo, alguna reflexión con los que nos podemos ir pensando después de este taller? Sí, creo que la reflexión es que muchos emprendedores que yo he entrevistado y han necesitado la medición después, yo le digo, ¿qué harías diferente? Todos ellos me dicen medir desde el día uno. Porque todavía no hemos inventado la máquina del tiempo y echar hacia atrás es difícil, ¿no? Acuérdense que nosotros lo que queremos contar es cómo cambia la vida de las personas. Entonces, aunque estén en etapa temprana, midan, empiecen a medir algo hoy, porque esa información la van a necesitar adelante, años después, cuando necesiten mostrar el cambio que generaron. Entonces, moraleja, medir desde el día uno. Perfecto. Muchísimas gracias a Adriana Mata de Agile Impacts y hartas otras cosas que nos contaste. Yo les recuerdo que hoy día, al final del día, les llegará un mail de Javier Aranea donde a todo recojo con el mail que se registraron a este Zoom, y les va a llegar ahí todas o sea, las presentaciones y algunos links de interés, ya para que tengan todo ese material a mano, además de lo que ya acaba de mandar por acá, tanto la invitación al webinar de monetización de datos como algunas presentaciones. Así que les agradezco mucho a los asistentes de este taller. Esperamos seguirnos viendo pronto y no duden en contactar a Adriana, que creo que tiene mucho, mucho por enseñarnos en este recorrido de la medición de impacto. Que estén muy bien. Y perdón, y este video también va a estar disponible, porque lo estamos grabando, para si quieren compartirlo con alguien, con alguna de las personas que no pudieron venir. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias.